Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola a todos, me alegra muchísimo que estén nuevamente conectados y que estén en su podcast, el podcast de la serenidad. Estamos en Calma con Cristian Vargas. Sean todos muy bienvenidos porque hoy vamos a tener una discusión sobre un tipo de síntomas que suele presentarse en la ansiedad, pero que la gente desconoce, y son los síntomas disociativos. Estaba yo haciendo ejercicio cuando recibí un mensaje de una mujer que preguntaba por medio de las redes sociales qué era eso de tener despersonalización y desrealización, porque ella creía que tenía esos mismos síntomas cuando presentaba ansiedad. Inmediatamente después de su pregunta empezaban a aparecer otras preguntas de otras personas que decían: ¿qué es eso? Yo no entiendo, a mí me da lo mismo. Quiero explicarles un poco porque esto es un síntoma que puede aparecer normalmente en las situaciones de alta carga emocional. Y es lo que conocemos nosotros como los síntomas disociativos. Voy a tratar de explicar un poco en qué consiste todo esto. Resulta que nuestra mente, para que esté funcionando, tiene que funcionar en red y tiene diferentes grupos de neuronas. Hay algunos grupos de neuronas que se encargan, por ejemplo, de la memoria, otros del movimiento, otros de la sensibilidad, y así cada uno de ellos se ha subespecializado en una función. Pero tiene que haber alguien que es capaz de conectar con cada uno de esos grupos de neuronas para que funcione como si fuera una orquesta y empezar a tocar por un momento las trompetas y después el violín y finalmente todos juntos. La conciencia, que sería esa forma de conectar con cada uno de esos diferentes grupos neuronales, tiene que tener acceso a muchos de ellos para poder funcionar en el día a día. Si yo les digo a ustedes que nos vayamos hacia las memorias del pasado, cuando teníamos nuestras fiestas de 15 años o cuando éramos adolescentes, es posible que tu conciencia se vaya y se conecte con algunos grupos neuronales donde está esa información. Pero resulta que algunas personas pierden esa conexión entre diferentes grupos neuronales. Es como si hubiera una ruptura, como si hubiera un cortocircuito. No es que realmente se haya cortado la conexión o que las neuronas hayan muerto, no. Lo que se plantea es que algunas redes de funcionamiento que son principales y que mandan sobre el cerebro, como son las redes que se encargan de todas nuestras emociones, como las redes de la ira, las redes de la ansiedad, las redes de la tristeza, las redes del miedo, son redes que evolutivamente son muy potentes porque vienen desde mucho tiempo atrás, desde los reptiles, los mamíferos, y son las que han permitido que nosotros podamos sobrevivir a todos los eventos vitales que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y de las especies. Entonces son neuronas que están muy especializadas, que son muy fuertes. Se ha planteado que cuando hay alta carga emocional, como puede ocurrir, por ejemplo, en una persona que tiene ataques de pánico o en una persona que tiene ataques de ira o que tiene ataques de mucha tristeza o en la persona que tiene mucho miedo en una situación estresante, es posible que esas redes de activación o ese conjunto de neuronas conectadas de alta carga emocional tengan la capacidad
de bloquear, de hacer un cortocircuito y de no permitir que haya una conexión adecuada entre las diferentes áreas del cerebro. Voy a poner un ejemplo de esto, de los síntomas disociativos, que de pronto les permitirá ilustrar mejor todo lo que estoy diciendo. Una persona que es abusada sexualmente no recuerda nada de lo que pasó 3 días antes y 8 días después. Se hicieron todos los exámenes para ver que no hubiera sido intoxicada y efectivamente salieron normales. Con el tiempo y en la psicoterapia, esa persona empezó a recordar muchos de los eventos traumáticos y dolorosos que había ocurrido durante el abuso sexual. La memoria estaba guardada, pero su cerebro, digámoslo así, esa parte emocional, hizo un bloqueo de la información y del acceso consciente a la información. Ahora, ¿para qué estás enredándote, Cristian, la vida y nos estás explicando esas desconexiones o lo que pudiéramos nosotros pensar que son las disociaciones? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque así como mi conciencia se tiene que conectar con la memoria, también se tiene que conectar con el movimiento, se tiene que conectar con la sensibilidad, pues también se tiene que conectar con los grupos neuronales que se encargan de percibir la realidad, de sentirme mi yo, mi self, como tal, como una unidad, como algo propio y también las cosas del mundo externo. Entonces, hasta aquí lo que llevamos es, nuestro cerebro funciona como una red, como una conexión de diferentes grupos de neuronas y cada grupo de esas neuronas tiene una función. Primer concepto. Segundo concepto, algunas redes de ellas son mucho más fuertes y evolutivamente podríamos decir que tienen un estatus mayor y tienen la capacidad de bloquear el ingreso de la información o el acceso de la información y de alguna manera pueden ganar en momentos de alta carga emocional. Esto ya lo veíamos y no era una cosa extraña, por ejemplo, cuando una señora se desmayaba y perdía todo el control de su movimiento durante el entierro de su hijo mientras metían el ataúd a la bóveda y mientras lo estaba despidiendo. Una red de alta carga emocional bloqueaba las otras redes que se encargaban del movimiento, de la sensibilidad y efectivamente la señora se desmayaba. Ahora vamos para el tercer concepto. La ansiedad, cuando está en los momentos más altos, que llamaríamos por ejemplo en los ataques de pánico, porque acuérdense que puede tener uno una crisis de ansiedad, pero los ataques de pánico son momentos muy altos donde hay muchísima ansiedad que puede subir entre 5 a 10 minutos, donde hay mucho desespero, angustia, desasosiego, uno me halla una presión en el pecho, un miedo intenso a morirme, a perder el control, a enloquecerme, a infartarme. Durante los ataques de pánico, muchas personas pueden presentar síntomas disociativos en los cuales se plantea que puede haber esa desconexión y donde la percepción de la realidad tal cual como nosotros la percibimos, es decir, donde percibo mi cuerpo como propio, como real, como siempre lo he percibido, o donde percibo el mundo como real, como siempre lo he percibido, se altera. Y es ahí donde aparecen esos dos términos con los que empezamos en la sesión de hoy. La despersonalización es esa sensación de irrealidad con el cuerpo y la desrealización es esa sensación de realidad con el mundo externo. Yo recuerdo en una ocasión cuando mi abuela fallece, que yo estaba estudiando medicina y estaba en el 4º año, que nos llamaron a la hora de la madrugada y yo recuerdo que entrando a la casa de mi abuela, donde ella ya estaba y había fallecido en la madrugada, yo recuerdo que yo entré como si flotaba, no recuerdo a las personas que habían ahí, los muros era como si se movieran y como si un
cuadro acabado de pintar, alguien pasara la mano y combinara las diferentes pinturas. Y recuerdo que cuando llegué a la última habitación donde ella estaba, ¡buf!, inmediatamente volví a la realidad y ya recuerdo todo efectivamente con mucha más certeza, o con unas características de la realidad mucho más comunes como las vivo normalmente en mi memoria y en el día a día. De pronto a algunos de ustedes les ha pasado cuando han tenido un evento traumático, cuando se han chocado, cuando han visto su vida en peligro, cuando han tenido un dolor fuerte. Es posible que alguno de esos síntomas sea lo que llamamos síntomas disociativos. Si en esos síntomas hay sensación de irrealidad con mi cuerpo o con el mundo exterior, es posible que usted haya presentado despersonalización o desrealización. Algunos de los relatos que nos cuentan los pacientes son: siento las manos como si no fueran mías, como si se me inflaran, como si caminara flotando, como si no fuera yo, me siento muy extraño, mi cara no es mi cara y me tengo que tocar, tengo que palparme cada una de las partes de mi cuerpo porque no las siento tan propias, siento los sonidos, los colores raros. Y es muy importante que esto lo diferenciemos de la psicosis, porque algunas personas, imagínense, están ansiosas, tienen su sistema de alarma en el pico más alto y a la vez echan una catástrofe y se la creen tal cual como el cerebro se las está diciendo. Inmediatamente viene a la cabeza: me estoy enloqueciendo, perdí la cordura, voy a hacer algo malo, me van a tener que hospitalizar, y eso activa más el sistema de alarma, y a la vez esa activación del sistema de alarma pues prende más las áreas cerebrales encargadas de la alta carga emocional y a la vez activa más todos los procesos disociativos. Entonces es importante poder diferenciarla de la psicosis, porque en la psicosis la persona tiene alteraciones de la realidad, pero está convencida de esas alteraciones de la realidad. Yo veo a alguien que me está hablando y estoy convencida que a alguien me está hablando. Yo escucho a alguien que me está hablando y estoy convencido de que esas voces me están insultando y me están diciendo cosas. Es diferente a esa percepción de irrealidad o de extrañeza que puede tener el paciente con síntomas disociativos o específicamente despersonalización y desrealización. Si una persona empieza a presentar estos síntomas de despersonalización y de realización, y esto no está asociado a síntomas ansiosos, es indispensable que se haga un examen neurológico y estudios adecuados, porque algunas veces se han visto descargas que no son epilépticas, así como las convulsiones que vemos en las películas o las que tradicionalmente tenemos en nuestra mente, sino pequeñas descargas epilépticas donde algunas neuronas se prenden solitas y dan sensaciones parecidas a esto, y pues se puede confundir si la persona no es estudiada de una manera adecuada. Si los síntomas que más predominan son los de despersonalización y de realización, pues también esos estudios deben hacerse con más rigurosidad. Ahora, la idea es que si estos síntomas hacen parte de una crisis de pánico o una crisis de ansiedad, pues lo importante y lo principal es aquietar todo el sistema de alarma para bajar esa respuesta ansiosa. Y esto lo veremos en uno de los próximos episodios, donde hablaremos específicamente de las técnicas para apagar el sistema de alarma. Cómo hacer para que la alarma que está subiendo no haga una pendiente muy rápida, sino que las estrategias que yo ponga permitan que la ansiedad empiece a bajar y que la ola emocional que iba a subir hasta un punto muy alto, cruzando incluso la barrera roja, como lo menciono en el curso Calma, que es el curso avanzado para el manejo exitoso de la ansiedad, que incluso no llegue a pasar la barrera amarilla, haga una meseta y caiga, y la persona no presente esos síntomas tan malucos y esas experiencias tan asquerosas. Es muy importante entonces también controlar la catástrofe, esta catástrofe que dice que me voy a enloquecer, que voy a perder el control por esas sensaciones de despersonalización y de realización. Ya sabemos que en muchas personas pueden hacer parte de los momentos de alta carga emocional.
Espero que con toda esta explicación, con los ejemplos y con la mejor intención hayas podido entender en qué consiste la despersonalización y la desrealización y puedas identificar lo antes posible si tienes que consultar o si ya te puedes en parte tranquilizar porque hace parte de tu sistema de alarma que vas a estar estabilizando durante todo este tiempo. Hoy vamos a cuestionar uno de los deberías que nos pone muchos problemas y que nos trae mucho sufrimiento en nuestra cabeza, y es el debería de que siempre debo agradar a los otros. Es decir, abro comillas, siempre debo agradar a los otros. Estas personas que tienen estos deberías en su cabeza, pues están frecuentemente preocupadas y preocupados porque las personas quedaron molestas, por no querer hacer daño, por no querer molestar, por no pedir un favor. Piensan y hacen algo que llamamos la rumiación, que es pensar y dar vuelta de cosas del pasado, incluso hacer preocupaciones por todo su comportamiento, si se comportaron bien, si tienen que pedir disculpas. Y efectivamente es un debería que genera mucho sufrimiento, porque si algo no podemos controlar en la vida, son las emociones del otro. Nosotros no somos los psicólogos de las otras personas. Las emociones del otro son responsabilidad del otro. Es el otro quien debe gestionarlas. Es el otro quien debe poder sobrellevarlas. Y si no las sobrelleva adecuadamente, pues es un reto y es un entrenamiento que debe tener. Obviamente, eso no significa que yo esté andando por la vida lesionando y haciéndole daño a todas las personas, no, porque yo también me responsabilizaré de mis actos y de mis emociones. Trata de pensar qué tanto tú, en el día a día, te preocupas mucho por las caras, por la crítica, por lo que dicen los otros, por cómo levantan las cejas, por cómo te vistes, porque hiciste bien o no hiciste bien algo, o por todo el juicio moral. Es posible que muchas de las preocupaciones y de la ansiedad del día a día vaya en función de esas preocupaciones, de preocupaciones en las cuales es imposible que agrades 100% a todas las personas, y que incluso por más de que hagas todo muy bien, por más de que seas una buena persona en lo laboral, en lo académico, en lo afectivo, es posible que a las otras personas pues hagan juicios de valor, hagan interpretaciones y que incluso muchas de ellas puedan ser injustas. Esta reflexión nos permite y nos lleva a recordar uno de los planteamientos principales de los estoicos, y es el que dice que uno divide, digámoslo así, en dos cajas las cosas de la vida. En una caja mete las cosas que yo puedo cambiar y están en mis manos, y en la otra caja mete las cosas que yo no puedo cambiar y que no están en mis manos. Algunas veces el niño se equivoca y mete a un lado lo que no es y al otro lado lo que tampoco corresponde, y a partir de ahí viene el sufrimiento. Algunas de las cosas que no nos corresponde o que no podemos controlar, hay veces podemos aportar parcialmente o controlarlas parcialmente, pero en el 100% del desenlace o en las consecuencias no las podemos controlar. Te invito entonces a que en el transcurso de estos días te preguntes si las preocupaciones que tienes en tu mente, y específicamente la urgencia de agradarle a los otros, de dejarle a los otros una buena emoción, si efectivamente lo estás poniendo en la caja de la izquierda o en la caja de la derecha. Porque si lo estás poniendo en la caja de lo que supuestamente está en tus manos, quizás estás comprando un tiquete de sufrimiento para toda la vida. Sí, un tiquete de sufrimiento para toda la vida. Hay veces yo me doy cuenta que estoy guardando ese tiquete de sufrimiento en mi bolsillo y vuelvo y le entrego, y a los 8 días vuelvo y lo tengo en mi bolsillo y me doy cuenta que vuelvo y lo entrego. Muy bien, terminamos con este episodio que fue un episodio muy enriquecedor, con muchos conocimientos, con mucha información, y haremos un resumen. Lo primero es
Entender que la despersonalización y la realización hacen parte y pudieran hacer parte de los ataques de pánico, que es importante tener una evaluación adecuada para descartar otras causas y saber si realmente está asociado a la ansiedad, que uno de los deberías que nos pone a sufrir muchísimo es creer que somos responsables de todas las emociones de los otros, y poníamos una tercera tarea o un tercer elemento que era dos cajas, una caja de lo que está en mis manos y la otra caja de lo que no está en mis manos. ¡Qué montón de información! Vamos a tratar de terminar esta sesión tomando aire profundo y botando por boca como si quisiéramos empañar un vidrio. Tomamos aire profundo. Tomamos aire profundo. Y te quedas ahí con tu respiración un ratito, dejando que todo este conocimiento se aquiete y puedas lograr sabiduría. Recuerda que cuando hay mucha turbulencia y un agua está muy sucia, es necesario esperar a que todas las partículas y las suciedades caigan al fondo, que la fuerza de gravedad las lleve hasta el contacto con el fondo y que finalmente el agua se vuelva cristalina y que uno pueda pensar mejor y estar mucho más sabio. Que tengan un feliz día o incluso, si ya está tarde, una noche en calma. Un abrazo y gracias por permitirme estar con ustedes.